Buenas tardes una vez más, hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Ahora sí, porque parece que no le gustó la bendición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, una bendición hay que aprovecharla, agarrarla. Porque es grande la bendición de Dios. Y esa es la que fluye a través de cada uno de nosotros. Cuando estamos aquí, hermano. Porque somos investidos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, la primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario fue una oración por toda la humanidad. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La humanidad estaba representada en ese grupo de hombres impíos que habían ahí crucificándolo. Por consiguiente, esa frase que él dijo fue para alcanzarnos a todos. No solo fue por ellos, sino, si ustedes se dan cuenta en la oración de Jesús, en el capítulo 17 de San Juan, van a ver cómo Jesús habla de lo que vendrían después de esto. De manera que todo lo que Jesús habló en la cruz del Calvario, hay que ponerle atención porque se refería a la humanidad entera. Entonces, tenemos que saber cuál es el sentido de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué Él murió? Él murió para redimirte a ti y a mí de nuestros pecados. Sacarnos de donde nosotros vivíamos, que era algo espantoso. Nosotros lo que conocimos en el mundo fue solamente amar las cosas del mundo. Pero gloria a Dios, que Dios en su infinita misericordia se fijó en nosotros y nos sacó de ahí, de Egipto, que significa el mundo. De manera que solo Jesús pudo pronunciar esta sublime oración, porque el perdón, hermanos míos, eso concierne a el horrible pecado en que nosotros vivíamos. Y al Él perdonarnos, Él cargó en Él el pecado tuyo y mío. Y debemos de ser agradecidos. Y mientras los clavos traspasaban las manos y los pies, Él intercedía a favor de la humanidad. Qué amor tan sublime, qué amor tan grande. Es algo, hermano, que nosotros tenemos que pensar en esto. El sufrimiento, los clavos eran unos clavos cuadrados, hermano, y de este largo. Eran unos clavos que cuando eran hoyos así que dejaban, hermano, era un sufrimiento atroz el que sufrió nuestro Señor por ti y por mí. ¿Y quién era el que decía esta oración? Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Porque Él dijo en Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. De manera que tú y yo, a veces, un hermano, tú te enojas con un hermano porque cualquier caballadita o no te saludó o dijo algo quizás y tú lo interpretaste mal y te enojas con ese hermano y guardas eso ahí a veces. Y mire lo que el Señor nos está enseñando aquí con esta palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque a veces nosotros decimos cosas que nos salen así, palabras, y ofendemos, hermano. Por eso cada día de nuestras vidas debemos estar arrepintiéndonos. Pero hay algo más. Solo Jesús pudo pronunciar esta sublime oración. Nadie más. Porque nadie era tan justo como Él. Él fue el Cordero de Dios. La propiciación por nuestros pecados. Él cargó en Él nuestros pecados, como dije. El pecado de la humanidad entera. Y entonces, la crucifixión del Señor, hermanos míos, mostró el colmo de la maldad humana. De lo malo que somos. Porque no se crean, nosotros somos descendientes de toda esa gente por allá. Somos descendientes. Y entonces por consiguiente arrastramos
todos esos pecados que ellos llevaron. Pero ante todo, Jesús mostró ese amor sublime por cada uno de nosotros al permitir, al entregarse, porque Él dio su vida. Nadie se la quitó, Él la dio por ti y por mí. Para que un día como hoy tú estuvieras escuchando estas palabras y tú valoraras el sacrificio bendito que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. De manera que Él dio su vida voluntariamente por los culpables, por nosotros. Ahora digo yo, pregunto yo, ¿rehusaríamos nosotros aceptar tan cuán grande don? Y los dejo ahí con esta sublime pregunta. ¿Rehusaríamos nosotros aceptar semejante don, el que Cristo te ofrece en este día? Dios te bendiga. Gloria a Dios. La hermana Carmen tiene la frase número 2 en este día. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, alabado sea el Señor. Dios me los bendiga, hermanos, en esta tarde. Dios me los bendiga más, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pies y vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a buscar San Lucas 23, del verso 39 hasta el 43. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate cuando vengas a mi reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Quiero decirle antes que cuando llegué a esta iglesia nunca dije que iba a hablar un domingo. Pero al Señor le ha placido, ¿verdad?, que en esta tarde, ¿verdad?, yo esté aquí al frente de ustedes. Gloria a Jesús, sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar de la segunda palabra que ya escucharon, ¿verdad?, que dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Jesús. Vamos a hablar un poco de los acontecimientos más grandes que han marcado la historia de la humanidad y la vida del cristiano, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. Pero hoy no vamos a hablar de ese nacimiento, hoy vamos a hablar de la muerte de Jesús. Este acontecimiento, hermanos, surgió hace 2000 años y aún sigue impactando la vida del hombre, la vida del cristiano. Aleluya. No ha habido otro como ese acontecimiento. Gloria a Jesús. En la historia de la tierra, ¿verdad? Gloria a Jesús. De momento, ¿verdad?, vemos a Jesús. Lo encontramos colgado en un madero junto a dos malhechores. Aleluya. Qué espectáculo. Aquella gente mirando, gloria a Jesús, y lo injuriaban, le criticaban, porque ellos esperaban a un hombre,
a un hombre lleno de muchas riquezas y traerle muchos bienes tal vez. Y consideraban que Jesús se llamaba el Hijo de Dios y se burlaban de él. Aquel pueblo no le creyó, hermanos. Aquel pueblo desobedeció al llamado de Jesús, no respondió a su llamado y terminaron crucificándole. Cuando hablo de ese pueblo, hablo del pueblo de Jerusalén. Hablo de esos malhechores que le injuriaban también. Sabrá Dios qué cosas decían, ¿verdad? Cuando iban, estaban ahí con él. Gloria a Jesús. Este espectáculo fue la muerte más vil que hemos visto, porque Dios era un hombre justo, un hombre que no tenía pecado, que no había hecho nada malo. Ni aun Herodes, ni aun Pilato encontraron mal en él. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo encontramos junto a aquellos dos malhechores. Gloria a Jesús. Y había uno de esos malhechores que le injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Gloria a Jesús. Él le injuriaba, ¿verdad? Porque en él no había llegado el arrepentimiento ni llegaría. Pero dice que uno de aquellos, ya Dios estaba tratando con él. Gloria a Jesús. Y le reprendió y le dijo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Gloria a Jesús. Y dice que ellos sí habían hecho faltas y por eso tenían que pagar, porque esa es la muerte que se le da. La muerte de cruz se le daba en aquel tiempo a esas personas que hacían cosas en contra de la sociedad y en contra de la ley. Gloria a Jesús. Y se merecían pues la muerte de cruz. Aleluya. Pero refiriéndose a Jesús, dice: ningún mal ha hecho. Gloria a Dios. Y dice que ese malhechor que dijo esas palabras ya estaba tocado, ya él estaba arrepintiéndose, y vino a Jesús en súplicas, reconociendo su pecado, y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Gloria a Jesús. Ese malhechor no estuvo en una iglesia como nosotros hoy en día. No estuvo quizás a nadie que le hablara la palabra de Dios. A lo mejor nunca había visto a Jesús. Nunca vio los milagros que él hizo. Nunca vio nada de lo que Jesús hizo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pero sí, en él hubo algo muy importante. Gloria a Dios. Se arrepintió en ese momento de su maldad, de sus pecados. Y Dios, en su infinita misericordia, en su amor, gloria a Jesús, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Dios en ningún momento deseó mal para la humanidad. No tenía que pagar por nada de la muerte de cruz. Pero Él vino con un propósito a este mundo. Gloria a Dios. Y ese propósito era a hacer la obra que Dios, su Padre, le había asignado. Por lo tanto, Él tenía que estar allí para morir. Oh, gloria a Dios. Para morir por ti y por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y llevar allí nuestros pecados, nuestras dolencias. Porque Él era un hombre santo. Un hombre que no tenía tacha. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Allí rasgaron sus carnes, le clavaron. Él con su dolor, en todo momento Él no abrió su boca. Gloria a Jesús. Él mantuvo su boca cerrada, enmudeció. Gloria a Dios. Pero esto tenía que pasar, hermanos,
para que se cumpliesen las escrituras, aleluya. Tenía que ser presentado como cordero inmolado en la cruz. Gloria a Dios. Y allí vemos a Jesús haciendo todavía la obra que Dios le había mandado. Gloria a Dios. Y el fruto de él en la cruz, allí lo vemos. Porque la última alma que él salvó, aún adolorido, aún con su sangre, con su rostro tal vez desfigurado y cambiado porque irreconocible, oh Dios, allí él hizo cumplir la palabra que él dijo, que él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Qué enseñanza preciosa tenemos en este pasaje de la palabra de Dios. Cuando el pastor me llamó para hablar de esto, yo desde pequeña tenía mucha pasión por las armas. Y dije, esta es la palabra que yo necesito, porque ahí fue que Dios desde pequeña me dijo, vas a ir a sitios y vas a hablar. Gloria a Jesús. Y parece que Dios le dijo, dale esta palabra a esta hermana. Gloria a Dios. Aquí vemos una enseñanza, hermanos. Y la enseñanza de estos malhechores es, para mí esto representa el pueblo, el malhechor que nunca reconoció su pecado, el pueblo que hoy en día se le habla la palabra de Dios y no responden al llamado. Y dicen que Dios no existe y que nada de eso que dice la palabra de Dios es realidad. Es verdad, porque a mí me ha pasado, hermanos. He hablado su palabra y me han dicho después al tiempo, eso que dices no es cierto, eso no pasó. ¿Cómo tú lo corroboras? Gloria a Jesús. Y ese malhechor que no se arrepintió representa eso, ese pueblo que le hablas hoy en día, que está allá afuera perdido y que no quiere reconocer que Él es el Hijo de Dios, ni quiere abrir su corazón. Gloria a Jesús. Y el otro representa al pueblo de Dios que le sigue. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y con esto, hermanos, los dejo. Yo no soy de mucha palabra y además me dieron 5 minutos, yo creo que ya me pasé. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios le bendiga. Usted es casi pastor, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, gloria sea al Señor. Aleluya. Ella es casi pastora. A los pastores no se le puede el micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Viene la hermana Esther que va a tener la palabra número 3. Gloria a Dios. Dios siga bendiciendo a sus siervos cada uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Bueno, me alegro que la hermana haya tomado su tiempo, porque así me quitó un poquito del mío. Según todo lo que hemos escuchado, siempre, una vez yo pregunté a alguien, ¿qué es ser cristiano? Yo no lo sabía, porque no era cristiana todavía. Y me contestó, es vivir una vida como Cristo. Es decir, Jesús fue un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir. Toda su vida, toda su obra fue ejemplo para nosotros. Y no hay excusa, porque ahora quizá algunas personas dirán, oh, pero Él era Dios, o es Dios, pero Él fue hombre. Él sufría como hombre. Él sentía como hombre. Entonces no hay excusa para nosotros en decir, yo no puedo hacer eso porque no soy como Él. Debemos ser como Jesús. Seguir ese ejemplo que Él nos dejó. Porque en las 2 primeras palabras o expresiones que Jesús hizo, que ya leyeron los hermanos anteriormente, vimos ejemplos de Él, vimos
un ejemplo de misericordia cuando él dijo, aquel ladrón que estaría con él, simplemente porque él reconoció que él se había en ese momento arrepentido de lo que había hecho y había reconocido que él era el rey, que era Dios. Y un ejemplo de perdón cuando él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ejemplos que debemos seguir. Ahora en la tercera parte, o la tercera palabra, que está en Juan 19, 25, y leemos en el nombre de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos aquí que Jesús en ese instante, aún en su forma humana, aún en su sufrimiento, en su dolor, porque no podemos nosotros imaginarnos, quizás un poquito, el sufrimiento que él tuvo en ese momento. Aún en ese momento, él se recordó de su madre. ¿Por qué? Diríamos. María había quedado viuda y estaba sola, porque sus hermanos, los hermanos de Jesús, no tenían fe en él, no lo seguían. María lo siguió en su obra, lo siguió a él en el transcurrir que él tuvo. Entonces ella estaba sola, pero Jesús no se olvidó, aún en su sufrimiento, aún en ese dolor, él estaba presente de que su madre lo iba a necesitar. No porque él, como leí hace poco, decía una persona, pero si él era Dios, ¿por qué tenía que pensar que a ella le harían falta cosas? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidades. El Señor reconoce que nosotros tenemos necesidades humanas, físicas. Su madre quedaría sola. Por eso cuando él le dijo a su discípulo fiel, al que él amaba, ¿quién fue este? Era Juan, el que estuvo con él siempre, el que nunca se alejó cuando él estuvo en su juicio, el que estuvo cerca de él en la cruz, porque los demás estaban de lejos. Él se mantuvo fiel a él. Y todavía en ese momento Jesús se recordó y quiso que su madre tuviera a alguien que lo velara, que la cuidara. Alguien me dijo hace poco, pero si Dios en su poder, ¿por qué se tenía que tomar, como decir, tanto problemas? Y no, en vez de eso hizo que todos creyéramos. Y yo le contesté a esa persona, porque entonces se violaría lo que es el principio del libre albedrío. Y el Señor no nos quitaría eso, porque Él nos los dio. Era necesario que Él se hiciera hombre, humano, físico, y darnos el ejemplo de amor. Y que aún en sus últimas y dolorosas horas, nunca dejó de pensar en los demás. Algo que nosotros a veces tomamos como excusa, que somos humanos, somos débiles. Yo no puedo, yo soy poquita, yo soy débil, no sé nada. Pero el amor, de la única manera que nosotros no podemos seguir ese ejemplo, el Señor nos dice es porque no lo tenemos a Él en nuestra vida. Porque a pesar de que los fariseos decían que Él vino a quitar la ley,
Nunca lo hizo, porque aún ahí Él cumplió la ley. En esos mandamientos finales que el Señor nos dejó, amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor cumplió con eso, porque a Él recordar a su madre en ese instante, Él la honró. ¿Y dónde están los mandamientos? Honrará a tu padre y a tu madre. Entonces, el Señor nos ha mostrado, una vez más, que con el cumplimiento de esos mandamientos podemos cumplir todos los demás. Y que Él, ese ejemplo que nos ha dado de amor, nosotros los podemos tener también. Podemos tener todo eso si lo tenemos a Él en nuestra vida. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. Qué bueno. El Señor es bueno. Miren, le toca ahora al hermano Echeverry, pero miren cuántos predicadores está levantando el Señor. Yo lo estoy acechando que cuando yo le diga que van a predicar un domingo me digan que no pueden predicar. Gloria a Dios. Lo estoy mirando, gloria a Jesús. Hermano Darío Echeverry tiene la palabra número 4, gloria al Señor. Señor hace maravilla. Amén. Gloria a Dios. Meditemos en cada una de estas expresiones, de estas palabras. Y después que terminemos este servicio, meditemos en ella en nuestras casas también. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. La cuarta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, hermanos, cuando el Señor Jesucristo sintió que el Padre, Dios Padre, se había separado de Él, es el motivo entero por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Y fue porque en ese momento el Señor puso todo el pecado del mundo en su Hijo inocente, en su Hijo que no había cometido ni un solo pecado. Y lo hizo para que tú y yo fuéramos salvos, para reconciliarnos con Él. Porque no hay ninguna otra razón ni alguna otra forma en la que nosotros podemos encontrar la gracia del Señor, si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay ni uno solo bueno en este mundo. No hay nada que nosotros podamos hacer aquí que nos ponga bien con el Señor. Él nos dio un solo nombre, Jesucristo, para que a través de su Hijo Jesucristo y de aquel sacrificio inmenso que hizo en la cruz del Calvario, pudiéramos encontrar su gracia y podamos encontrar la vida eterna. Yo reflexionaba en estas palabras y pensaba en cuando, en ese día en el cual Él recibió insultos, lo escupieron, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas, le quitaron su vestidura, lo humillaron, lo insultaron. En cuánto dolor no habrá sentido nuestro Señor en ese día. Y luego, estando ahí clavado en la cruz del Calvario, con esos clavos inmensos que le clavaron sus palmas, el empeine de sus pies, seguramente Él en ese momento estaba solamente aferrado a su Padre, orando, sabiendo que Él estaba haciendo algo que le había enviado su Padre, Dios, nuestro Padre, a hacer en este mundo. Y aparte de todo ese dolor, porque como Él era una persona humana en ese momento, todo ese dolor que Él debió haber sentido, entonces en ese momento sentir que su Padre lo había abandonado. Y en ese mismo instante Él decirle: Padre, ¿por qué me has abandonado? Debió haberse sentido solo en ese momento ahí en la cruz. Pero nosotros debemos ser agradecidos porque por ese instante, en ese momento que pasó, ahora nosotros nunca más vamos a estar solos. El Padre siempre va a estar ahí con nosotros. Tenemos un mediador que es su Hijo Jesucristo. El Señor siempre está trabajando en nosotros
Siempre lo que el Señor, aunque lo abandonó en ese momento, porque Dios, al ser perfecto, en Él no hay pecado, no podía estar en ese momento unido a Jesucristo. Por eso Él se alejó, por eso Jesucristo sintió que se había ido. Pero la razón era que Él estaba haciendo algo, el Padre, en ese momento, poniendo el pecado del mundo en Él. Asimismo, aunque nosotros hay veces sintamos que estamos orándole al Señor por algo y le pidamos algo y Él no nos responde inmediatamente, tal vez sintamos que no está con nosotros, pero el Padre siempre está trabajando. Él oye nuestras oraciones, especialmente cuando se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y al Señor depositar todo el pecado del mundo en Él, lo estaba haciendo para que nosotros fuéramos perdonados. Y yo pensaba que hay mucha gente que no es muy familiar con el Evangelio y pueden haber cometido algún pecado o pueden haber hecho algo muy feo, muy grave y sentir que el Señor no los va a perdonar porque tal vez lo que hicieron fue algo demasiado malo. Y eso es mentira del diablo. El Señor siempre está ahí esperando que nosotros nos arrepintamos. Es un misterio, pero no importa lo que tú hayas hecho, a por muy malo que sea. Y aunque tú hayas herido mucha gente, aunque hayas herido a alguna otra persona, el Señor siempre, siempre, si tú estás arrepentido de corazón y se lo pides en el nombre de Jesús y vienes a sus pies, Él te va a perdonar. Porque precisamente por eso puso todo el pecado del mundo en su Hijo, para que nuestros pecados, tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Así que debemos estar agradecidos siempre con nuestro Señor por ese gran sacrificio que hizo en la cruz. Abandonó su divinidad, vino y vivió una vida humilde como pobre, fue maltratado y aceptó todo el pecado del mundo en sí para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Sigue entonces pues nuestra hermana Edith con la palabra número 5. Tengo sed, dijo Jesús. Alabanza al Jesús, alabanza al Cordero. Es un día de reflexión. Es un día para usted y yo meditar en la bondad, en los favores y las bendiciones del Señor. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Jesús. Amén. Estos momentos, este evento que nosotros estamos llevando a cabo en este día, es de reflexión, aleluya. Y es de reconocer el sufrimiento que el Señor llevó por darnos vida y salvarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Cualquiera se quiebra. Todo aquel que es agradecido, aleluya, de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que seguirá haciendo. Se le ruedan las lágrimas, hermanos, de pensar todo el sufrimiento que el Señor Jesús tuvo que pasar, nada más por darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Aleluya. Bueno, pero a pesar de todo tenemos que tener una sonrisa porque el Rey de Reyes está aquí. Aleluya. Podemos sentir su presencia. Y cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba en una angustia, pues había sido azotado, herido, golpeado, atribulado en gran manera. Aleluya. Él no se refería a una sed como la que nosotros podamos sentir cuando corremos, cuando caminamos, cuando nos cansamos. Él no se refería a una sed natural o terrenal. Aleluya. Él se refería a una sed espiritual.
Él estaba angustiado, aleluya. Y él se refería a una sed de justicia, de amor, de perdón, aleluya. De que nosotros nos arrepintamos y lo recibamos a Él como nuestro Salvador, aleluya. Él no pronunció estas palabras nomás por decirlas. Estas palabras tenían un significado demasiado grande, aleluya, para él haberlas pronunciado, como tienen un significado cada una de las 7 palabras dichas por el Señor antes de morir en la cruz, por ti y por mí, aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y esas personas que estaban en ese lugar, cuando estaban ya crucificando al Señor, eran personas sin compasión, sin entendimiento, aleluya, y sin conocimiento, porque de todos es conocido que cuando él pidió agua, en vez de agua, le dieron vinagre, aleluya, qué grosería más grande, aleluya. Oh santo, te alabamos, Señor, sin saber que Él era el agua viva, que Él era el Dios, el Hijo de Dios, aleluya, que Él era el Hijo de Dios altísimo, aleluya, que Él era el Hijo de Dios y que Él no estaba hablando de ser natural, aleluya. Pero esto, hermanos, esto tuvo que ser así para que la palabra de Él se cumpliese, aleluya, aleluya, te adoramos, Señor. Y nos vamos a ir a la lectura que está en San Juan, capítulo 19, verso 28. Me dicen un amén, hermanos, cuando tengan las lecturas. Su palabra es bendita, aleluya. Y dice a su letra: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, pronunció esas 2 palabras poderosas. Pronunció esas 2 palabras con un gran significado, aleluya. Tengo sed, aleluya. Esta fue la 5ª palabra que el Señor Jesús pronunció antes de morir. Aleluya, aleluya. Que la podemos encontrar también en otras lecturas de la Biblia. Gloria a Dios, como es en el Salmo 69, 21, podemos encontrar también esa lectura. Y gloria a Dios, aleluya. Cuando yo pienso en la sed que soportó el Señor Jesús en la cruz, fue demasiado doloroso. Y lo dijo en el mismo sentido que se lo dijo a la mujer samaritana. Muchos de nosotros es conocido la historia de la mujer samaritana. Aleluya. Esa lectura la podemos encontrar también en San Juan 4:10, donde el Señor le dijo a la mujer samaritana, aleluya, aleluya. En sentido, dice,
le dijo en el mismo sentido, santo, aleluya, en que se dirigió a la mujer samaritana diciendo, si conociereis que yo soy el Hijo de Dios y que es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Qué bueno y maravilloso es el Señor. Y el Señor dijo en algún momento en sus escrituras, aleluya, que la comida y la bebida de él era hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, le estamos dando de beber agua al Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos de esa agua viva. Aleluya. Para que por dentro de nuestro ser puedan correr ríos de agua viva. Aleluya. Él es el agua de vida, hermano. Él es el agua, la única agua que sacia tu sed. Pero no la sed, como les dije, de cansado, de haber corrido, de haber trabajado, no. De la sed de justicia divina, de la sed de justicia de Dios, aleluya. Él es el agua de vida. Y el Señor nos aumente cada día esa sed, ese deseo, ese fervor en nuestro corazón de buscar esa agua. Aleluya. Porque el que tomara de esa agua nunca más tendrá sed. Aleluya. Esa agua es la que nos llena y nos hace entender lo que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros. Aleluya. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe a servirle solamente a Él. Aleluya. Y que nosotros, con nuestro testimonio, alcancemos almas para Jesús, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es mi parte, hermano. Y tome de esa agua para que nunca tenga más sed. Aleluya. Y Dios bendiga al pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Con la palabra número 6, nuestra hermana Máxima. Gloria sea al Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dios siga bendiciendo a cada uno de sus siervos, los hermanos, gloria a Dios, a quienes Dios está usando para traerle una reflexión en el día de hoy. Gloria al Señor. Dios siga bendiciendo el pueblo. Amén. Aleluya. Bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor. Esta es la sexta palabra pronunciada por Jesús en la cruz. La encontramos en Juan 19, su versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. La palabra clave, la sexta palabra, consumado es. Gloria a Dios. Aquí Jesús ya está diciendo, he terminado mi trabajo.
he concluido con lo que el Padre me ha encomendado. Aleluya. Y sería bueno que en este momento, quizá la mayoría se han trasladado hasta la cruz. Y mientras van escuchando la palabra, van mirando a Jesús crucificado en aquella cruz. Gloria al Señor. Esta palabra, Él está expresando que ya concluyó. Cuando usted tiene un trabajo, una labor que hacer y usted termina, dice, ya terminé. Jesús, allí en la cruz, clavado, herido, maltratado, avergonzado, porque esa muerte solamente se le daba a los malhechores. La muerte de cruz no era para un hombre santo, un hombre justo como el Hijo de Dios. Pero de esa manera lo trataron. Lo llevaron a la cruz junto a dos ladrones. Y allí está Jesús colgado en la cruz, herido, maltratado, avergonzado, porque esa era una gran vergüenza. La muerte en la cruz era vergonzosa. Y Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, estuvo allí clavado. Y pudo expresar esa palabra. Consumado es. Gloria al Señor. Podemos decir que Jesús allí tenía largas horas de dolor. Largas horas de sufrimiento. Y como han dicho algunos de los hermanos, lo creemos ciertamente que Jesús, el Hijo de Dios, es hombre. Sintió los sufrimientos, sintió los dolores, sintió la vergüenza y yo creo que también sintió sed de agua física. Porque un cuerpo colgado en la cruz por largas horas, su sangre que se había derramado, yo considero que un cuerpo en esa condición tiene sed. Y él también dijo esa palabra, tengo sed. Gloria a Dios. No sé cuánto han podido ver personas moribundas que están ya en su lecho de muerte. Y allí están que ya no pueden tragar, ya no pueden hablar. Pero muchas veces expresan esa palabra. Agua, agua, gloria al Señor. Porque están en sus últimos momentos de vida y sienten sed. Y vemos los familiares a su lado con una copita de agua, con un algodón, aunque sea mojando sus labios. Gloria a Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios murió sediento. Murió con sed porque le dieron vinagre en lugar de agua. Gloria al Señor. Allí fue maltratado el Hijo de Dios. El Santo. El que en ningún momento cometió pecado, que fue obedientemente a la cruz a morir para salvarte a ti y a mí. Gloria a Dios. Él sabía lo que le esperaba allí en la cruz. Y en una ocasión dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Queriendo decir, si es posible de que yo no tenga que pasar por este momento, tú lo haces, si es tu voluntad. Porque estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánta gente en estos tiempos comienzan a caminar en los caminos del Señor y se encuentran con que el camino es difícil, con que el camino es pedregoso, se encuentran con que hay muchas espinas y esto les impide seguir adelante? ¿Cuántos se devuelven porque no pueden sufrir? No están dispuestos a soportar nada por la causa del Señor. Y muchos se devuelven, muchos se apartan, muchos dejan al Señor porque pensaron que iban a encontrar un camino lleno de rosas, donde todo es amor, donde todo es abundancia, donde todo es bueno. Este es un camino bueno, sí, pero hay que pagar el precio, hay que sufrir. Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que nunca cometió pecado, sufrió para darnos vida. Sufrió para salvarnos. Gloria al Señor.
Y entonces nosotros debemos de pagar algo, hacer algo, estar dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Estar dispuesto a servirle, a seguir hacia adelante, aunque con dificultades, aunque con problemas, aunque con aflicciones y dificultades. Pero debemos de estar dispuestos a seguir adelante. Es cierto que no nos gusta el sufrimiento. Es cierto que a nadie le gusta el dolor. Pero Jesús allí en la cruz sufrió. Allí Él padeció. Pero pudo llegar hasta el final. Y pudo decir, consumado es. Qué bueno cuando usted cumple con la tarea que se le ha encomendado. Qué bien se siente usted cuando ha cumplido con su trabajo. Cuando ya ha visto a sus hijos crecer y usted desde pequeño tuvo al lado de ellos para alimentarlo, para cuidarlo. Qué bien se siente cuando ya usted ve que tiene una familia crecida, una familia que ya ha formado su hogar. Porque ya usted terminó. Jesús terminó su trabajo. Y ahora nos resta a nosotros poder seguir, serle fiel, ser agradecido por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por ti y por mí. Gloria al Señor. Dios le siga bendiciendo. Gloria a Dios. Bien, y para terminar, gloria a Dios, vamos a tener, Dios siga bendiciendo su cielo. Y para terminar, la séptima palabra, gloria a Dios, la tiene su amado hermano pastor. Y verdad, y el pastor, al igual que los demás, pues también le tocan 5 minutos. Bendito sea el Señor. Se cogerá 1 o 2 más, como hicieron algunos hermanos ahí también, gloria a Dios. Así que si el pastor se pasa con 7, ustedes lo disculpan en el día de hoy, gloria a Dios. Sí, porque como dijimos, queríamos meditar, ¿verdad? Y ver lo que Dios le da a cada hermano, ¿verdad? Como le dije, el pasado año yo di el mensaje de las 7 palabras, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene cosas que nos da a cada uno, diferentes formas, diferentes expresiones de cómo expresar algunas de las palabras de Jesús. Yo espero que todos estemos meditando en esto, que guardemos nuestra mente y nuestros corazones. Este día tan glorioso, donde el diablo pensó que acababa con la vida del maestro y fue donde se equivocó grandemente. Fue donde realmente el ministerio de Jesús, como dijera ya nuestra hermana Máxima, consumado, ya terminado, ya una vez todo concretado, realmente había hecho aquello a lo que había venido, para quitarle la autoridad de las llaves al diablo, gloria a Jesús, y tener el poder de la muerte y no que estuviera en las manos del diablo, gloria a Jesús. La séptima palabra, gloria a Dios, bendito sea Dios, está en Lucas 23:46. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. En tu mano entrego mi espíritu, Jesús dijo. Fíjese que en ocasión anterior su pastor le hubiera dicho que a Jesús no le quitaron la vida. Yo sé que algunos cuando posiblemente escucharon esto, ¿cómo que a Jesús no le quitaron la vida? No. La Biblia dice que Jesús puso su vida por nosotros. La Biblia dice que el amigo da la vida por el amigo. Y esto fue lo que Jesús hizo, amados hermanos. Jesús vino para tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Él no vino no sabiendo lo que iba a suceder. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre precisamente. Ciertamente no era fácil, como hombre sufrió. De tal manera, como dijera la hermana, que dijo: Padre, si fuera necesario que pasara de mí esta copa, que pase de mí esta copa, pero no como quiera yo, sino como quieras tú. Porque sufrió. Dice que herido fue por nuestro pecado, molido por nosotros, amados hermanos. Como que escondimos el rostro de Él, como que nos apartamos de Él. Sufrió por nosotros. Y le dieron, en su sed le dieron agua a beber.
Le dieron vinagre a beber para que se cumpliera la escritura que estaba en el Salmo 69, 21. Que le habían dado vinagre a beber, bendito sea Dios, para que se cumpliera la escritura. Pasó esto. Cuando usted y yo miramos la vida de Jesús y esas últimas 3 horas, podemos ver un sinnúmero de cumplimiento de las profecías que estaban para cumplirse sobre Jesús. Gloria sea al Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 18, Juan 10, 18, 17, Él decía, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas. Yo tengo la autoridad, decía Él. Yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar nueva vez, gloria a Dios. Pongo mi vida por el pueblo, gloria a Dios. Por eso dice que Él entregó el Espíritu. Si ustedes y yo leemos un poquito de la crucifixión y la muerte de Jesús en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que a los ladrones que estaban al lado de Jesús, para terminar de matarlo, porque ya venía el sábado, era el viernes, era la preparación del día para el día de reposo, dice que le quebraron las piernas. Fueron con un martillo a cada uno, una mandaria, ¡pum! Le quebraron las piernas al uno, le quebraron las piernas al otro, pero cuando iban a llegar donde Jesús, ellos se asombraron y dijeron, pero este ya está muerto. En vez de eso, ¿qué hicieron? Para que se cumpliese la escritura, que ninguno de sus huesos fueron quebrados, gloria a Dios. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. Esta profecía estaba en el Salmos 34, 20. Ninguno de sus huesos fueron quebrados. Y dice que un soldado agarró una lanza y clavó una lanza en su costado, en el medio de su costado. Pero dice la palabra que salió agua y sangre salió de este costado. El agua de vida que nos limpia de todo pecado. El agua de vida que puede quitar nuestra sed. Y su sangre que nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. ¿Cuánto sufrió el inocente? ¿Cuánto sufrió el justo? Por ti y por mí, gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros todavía le seguimos dando vinagre a beber a Jesús? Cuando tú haces la voluntad del Señor, tú le das agua a Jesús. Pero cuando tú y yo hacemos lo que mejor nos parece, le damos vinagre a beber a Jesús todavía. Todavía lo mantenemos sufriendo. Todavía lo mantenemos rechazándolo todavía. Gloria a Dios, como hizo aquel pueblo. Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. No le quitaron la vida, la puso por ti y la puso por mí voluntariamente. Pero no se quedó allí, sino que la palabra nos enseña que tomó su vida nueva vez, se levantó con poder y gloria sobre la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros los que hemos creído en Él sepamos que porque nuestro Maestro vive, nosotros también tenemos un lugar con Él. Qué duro hubiera sido que nuestro Maestro hubiera estado como están otros grandes líderes que hicieron grandes hazañas en el pasado, pero sus cuerpos están en las tumbas. Pero hoy podemos decir, Él vive, gloria a Dios. Y Él dijo, y yo voy a preparar lugares para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si hay alguien en esta tarde que no haya conocido al Señor Jesús, si hay alguien en esta tarde que quiere decir, Señor, quiero dejar de despreciarte ya. Señor, ya no quiero darte más vinagre. Señor, ya no quiero que sigas teniendo tanta sed por mi causa. Señor, sé que cuando expresaste la expresión, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús vivió una vida perdonando y murió perdonando también. Y todavía hoy está dispuesto a perdonarte si aún tú no le has conocido. ¿Qué vamos a esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto? ¿Esperar a qué? A que caigamos nosotros mismos en el sufrimiento también uno de estos días y que después de una experiencia dolorosa y amarga entonces tengamos que venir y decirle, Señor, perdóname. Aprovechemos ahora. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Entre tanto que está cercano, búscalo. No espere que sea tarde, gloria a Dios. Si hay alguien aquí que no haya conocido al Señor, quiero invitarle en este día a reflexionar sobre el sacrificio de Jesucristo. Hay una oportunidad preciosa para decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Y podamos decirle, Señor, contigo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que podamos decirle así al Señor en este día santo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu corazón. Puedes hacer pacto con Dios ahí donde estás. Si no quieres pasar
Si no quieres, no tienes que hacerlo, pero es bueno confesar al Señor delante de los hombres, dice la Biblia. El altar está abierto para todo aquel que quiera entregar su vida al Señor y el que quiera hacer pacto con el Señor. El altar está abierto. Alabado sea Dios. Mientras cantamos esta alabanza, yo voy a orar por los que pasen. Gloria a Dios.